Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, aquí tengo a Maribel, que hoy la tengo aquí porque ha venido. Maribel, muy buenas y calurosas. Buenas. Buenos tardes, días estamos buenos teniendo, días. ¿eh? Sí. Me caché en la más. Oye, ¿vemos el horizonte más despejado o tú crees que nos vamos a confinar otra vez? Vamos a ir otra vez a la confitería, como yo le llamo. Pues últimamente parece ser que están habiendo casos de rebrote por lo que es por la región de Murcia y por otras tantas comunidades de España. Y pues no sé, la verdad, yo espero que no nos tengamos que volver a confinar, porque después del esfuerzo que se hizo tan grande por parte de todos, pues la verdad es que deberíamos de seguir siendo responsables para evitar el segundo posible confinamiento. Yo creo que está en manos de cada uno de nosotros. Bueno, después si nos queda tiempo hablaremos de ello, pero hoy como tú eres profesora, eres profesional de la materia, te voy a preguntar por ese tema de ayudas a colegios concertados, colegios privados, colegios públicos y todo esto que el gobierno central está haciendo. Desde el Partido Popular, ¿cómo veis todo esto? Esto de que a los colegios públicos le dan más ayudas que a los colegios concertados. Bueno, esto es un tema bastante recurrente en la administración del Partido Socialista. Siempre han tenido una parte de sectarismo, por así llamarlo, ¿no?, ideológico, en contra de la enseñanza concertada. Yo quiero explicar desde aquí muy bien cuál es la diferencia entre educación privada, concertada y pública. La educación privada sí es una educación que podemos llamar una educación de élite, donde los padres de los alumnos tienen que pagar una cantidad de dinero X para que sus hijos vayan a esos centros, que son de propiedad privada, como bien dice la palabra. Pero los centros concertados son centros sostenidos con fondos públicos. No son de titularidad pública, como los centros públicos, pero sí están sostenidos con fondos públicos. Por lo tanto, son centros que recoge la Constitución como tal, ya que la Constitución recoge el derecho de los padres a elegir el centro que ellos tengan a bien para la educación de sus hijos. Además, se ha dicho muchas veces que la educación concertada no es una educación subsidiaria de la educación pública, sino que es una educación complementaria. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no es una educación que esté por debajo de la educación pública, sino que son complementarias. Y como la propia palabra dice, complementa a la educación pública. De hecho, yo me gustaría que nos parásemos a pensar dónde irían los miles y miles de alumnos de los centros concertados si a algún partido se le ocurriera, pues por ejemplo, cerrar los centros concertados en algún momento, porque parece que la tendencia es que quieren asfixiarnos, hablo como profesora de un centro concertado de Totana, el Colegio Reina Sofía, repito, este gobierno está dando pasos para intentar de alguna manera asfixiar a la educación concertada. Si en algún momento, no sé, ellos se han parado a pensar, la ministra Celaá, que tanta inquina tiene a la concertada, que de hecho no lo puedo entender porque sus hijas fueron a un colegio privado religioso. Por lo tanto, ese refrán de haz lo que yo digo, ¿no?, sí, pero no lo que yo hago. Entonces, pues bien, ¿dónde irían todos esos alumnos? ¿Qué ocurriría en ese caso? ¿Y los profesores? Y los profesores, esos miles y miles de profesores. Son más de 3.000 profesores que hay en España. Muchos más. 3.500 creo que hay, o 6.500. 6.000 y pico. ¿Qué hacemos con todos esos profesionales? Y no solo eso, ¿en qué edificios se albergarían esos alumnos de la concertada? Además, eso es un disparate, o sea, porque el Gobierno nacional no tiene capacidad para reubicar a ese alumnado.
Por lo tanto, ¿por qué nos asfixian de esa manera? ¿Por qué es lo que pretenden? Porque es que no llego a entender el por qué. Porque, por ejemplo, ahora con las ayudas al COVID, es que los alumnos de la concertada no han sufrido lo mismo que los alumnos de la pública, exactamente igual. O sea, el sufrimiento y lo que hemos pasado, lo hemos pasado todos por igual. Tanto los alumnos y los profesores de la educación pública como los de la concertada. Por lo tanto, las ayudas deben de ir de la misma manera hacia unos y hacia otros. Porque tenemos las medidas higiénicas y sanitarias y todas las demás medidas se tienen que realizar tanto en una educación como en la otra. Por lo tanto, necesitamos las mismas ayudas que los centros públicos para poder pues tener la distancia, todo lo que hace falta, todas las medidas higiénico-sanitarias que hacen falta en un centro público, hacen falta en un centro concertado. Por lo tanto, las ayudas deben de ir igualmente a uno y a otro. ¿O es que nosotros no tenemos que aquí en Totana, Maribel, hay 2 colegios concertados, ¿no? Que son La Milagrosa, si mal no lo recuerdo, sí, tú sí. Me corriges, que eres, si me tienes que suspender, me suspendes para que yo estudie más. Reina Sofía y La Milagrosa, ¿no? Sí. Pero digo que son los 2 colegios que yo sé. Pero esto no es, de alguna forma, no es coartar la libertad del papá, de la mamá, de la familia que quiere que su hijo estudie en un colegio, como tú dices, o bien concertado o bien público. Claro, cuando dice, no, es que yo quiero que mi hijo vaya a un colegio privado, eso ya es otra cosa, eso usted se rasca el bolsillo, caballero. Claro, es que... Esto no es una forma de coartar esa libertad de enseñanza que tanto pregona la Constitución española, que todos somos iguales. Claro, eso es lo que yo he comentado antes, que es un derecho básico fundamentado en la Constitución. Entonces, es una manera de coartar, de asfixiar a esos padres que quieren elegir un centro concertado como opción para la educación de sus hijos. ¿Pero qué es un centro concertado? Yo es que no entiendo por qué esta ministra en concreto y algunos otros tienen esa fijación. ¿Qué es un centro concertado? Vamos a ver. En Totana, La Milagrosa y el Colegio Reina Sofía. La Milagrosa es un centro concertado religioso y el Reina Sofía es un centro concertado no religioso. ¿Qué tipo de alumnado van a esos 2 centros? El mismo tipo de alumnado que van al Tierno Galván, al Colegio de la Cruz, a San José, exactamente el mismo tipo de alumnado. En los colegios concertados de Totana no hay una élite de alumnado. Eso no es cierto. Es el mismo alumnado que en cualquier otro colegio público de la localidad. El mismo, exactamente el mismo. Porque además, desde hace ya muchos años, el alumnado, la selección de alumnado se hace desde la Consejería de Murcia a través de un baremo y se hace por puntuación. Por lo tanto, los centros no deciden qué alumnado entra y qué alumnado no entra. Se hace por un proceso de selección, de baremación y de puntuación. Por lo tanto, el alumnado es exactamente el mismo. No hay alumnados de élite en ningún centro concertado de ningún sitio. Y los recursos que reciben los centros concertados provienen de la consejería. Exactamente igual que de los centros públicos. Exactamente igual. ¿Y qué es lo que están haciendo los centros concertados? Resolver, pues, en ciertos momentos muy difíciles, por ejemplo, cuando la llegada masiva de la inmigración, pues sí que echaron mano de los centros concertados y sí que vinieron muy bien en ese momento. Porque cuando se vieron desbordados de claro, ahora claro, porque tenemos que echar mano. Hay que echar mano. Entonces, lo que no puede ser es que para unas cosas sí, cuando me viene bien, para otras no, cuando no me viene tan bien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Pues para alegrarle un poco la vida a aquellos que están en contra de la educación concertada. Que eso no quiere decir que sigo insistiendo que la educación concertada, como tú has dicho, es complementaria con la educación pública. Yo esta mañana lo hablaba, que siempre hablo con amigos, ¿no? De cuando estamos tomando café, oye, ¿y de qué vas a hablar esta tarde? Y por esto, hombre, es que la concertada, es que ahí salen los inteligentes. No, vamos a ver. Que el chaval sea más inteligente o menos inteligente es la culpa del chaval. Claro. Otra cosa es que se enseñe más o se enseñe menos, es culpable el profesional,
que se meta más y que tenga más vocación de enseñar. Entonces, claro, no sé, ¿por qué esa envidia a los...? Yo no lo sé, porque en realidad... ¿Esa persecución? Es que no lo sé, porque puedan pensar que nosotros tenemos más privilegios o menos. Es que no es cierto, es que tenemos... O sea, es que funcionamos de igual manera que los centros públicos. La verdad es que funcionamos exactamente igual. Nosotros percibimos una cantidad de dinero al mes para el mantenimiento, para los gastos, exactamente igual que cualquier otro centro público. Y los profesionales que trabajamos en la concertada somos profesionales igual que los profesionales que trabajan en la pública. Exactamente igual, somos profesionales en cualquier caso. Y bueno, pues que hay una manera diferente de seleccionar al profesorado, sí que la hay. Pero bueno, así están las cosas. ¿Cambia la situación para el próximo curso después de todo esto que se pretende hacer o que se va a hacer? Pues bueno, el otro día la consejería ¿En qué situación quedáis vosotros? Bueno, me refiero a vosotros, a los colegios concertados. Sí, pues bueno, la consejería, que por otra parte me gustaría añadir que gracias a que la región de Murcia gobierna el Partido Popular, esta diferencia entre centros concertados y centros públicos pues no va a suceder. No va a suceder porque la consejera de Educación de la región, Esperanza Moreno, ya ha dicho que en la región de Murcia las ayudas van a llegar por igual a todos los centros, tanto concertados como públicos, a todos los centros sostenidos con fondos públicos. Por lo menos nosotros en la región de Murcia pues nos vamos a salvar, ¿no?, de esa diferenciación que ha hecho el gobierno de la ministra Celaá. En cuanto al comienzo de curso, la consejería ya nos ha mandado las instrucciones pertinentes y bueno, pues va a haber que seguir unas pautas sanitarias, higiénicas, que son las mismas que venimos haciendo cuando entramos a cualquier sitio, que es la mascarilla, si no puede haber una distancia de al menos 1,5 metros, tanto para alumnos como para profesores. No están obligados a llevar mascarilla los alumnos de infantil, es decir, de entre 3 y 6 años, pero sí a partir de primaria, todas las demás enseñanzas, primaria, secundaria, bachillerato, si no hay una distancia mínima, pues tendrán que llevar mascarilla profesores y alumnos. Por supuesto el gel hidroalcohólico, pues todas las medidas que se vienen desarrollando en cualquier acto público o en cualquier sitio, y bueno, y estamos todavía estudiándolo porque llegaron hace muy poquito y son 78 páginas, son bastantes páginas, pero bueno, así es como se va a empezar. No sabemos si podremos llegar a empezar o no, pero sí que si empezamos presencial, pues procurarán tener todas las medidas necesarias. De ahí la importancia de las ayudas, porque tú para, pues no sé, los geles hidroalcohólicos, tienes que estar continuamente limpiando cuartos de baño, aseos, mesas, sillas. Entonces, todo eso supone un incremento en cuanto al gasto de los centros. Es un gasto añadido. Claro, es un gasto añadido que repercute y que gracias a la consejera Esperanza Moreno pues vamos a tener tanto los concertados como los públicos en la región de Murcia. Maribel, vamos al recreo, vamos a hacer un alto en el camino. Digo, vamos un poco al recreo y ahora vuelvo para preguntarte de otros temas. Muy bien. Venga, no se me vayan, que volvemos en poco más de un minuto. Bueno, ya estamos aquí de nuevo y estoy de nuevo aquí. Tengo aquí a Maribel y les quiero preguntar otra cosa. Maribel, primero el estado de alarma, después la situación que estamos ahora, ¿cómo se llama? La nueva normalidad, que no sé lo que es, pero bueno, lo han puesto así. Digo, situación que tenemos nueva y vemos que, observo yo y el resto de que seamos así un poco marojones, ¿no?, que nos guste observar y todo esto, ¿no?, que desde el ayuntamiento se están tomando pues cartas en el asunto, en la forma de ayudar a comerciantes,
hosteleros y demás comercios, ¿no? Tampoco vamos a estar aquí esto. Empresas, vecinos. Las medidas que se tomaron en el mes de mayo, bueno, cómo es que se han puesto en marcha y sobre todo la valoración que hacéis ahora, porque yo lo veo esto, se toman unas medidas, que siempre digo lo mismo, se aprueban unas cosas y luego, si no se cumple, ¿para qué se aprueba? ¿Cómo ves tú de todo este tema? Pues lo veo igual que tú. No, yo es que lo veo con gafas. Yo también. A ver, sí que es cierto que se hizo una moción conjunta para adoptar medidas para paliar los efectos del COVID en el municipio. Eran pues unas 100 medidas, o sea, muchas medidas, porque además participaron de forma conjunta casi todos los grupos políticos. Y bueno, lo que pasa es que no sabemos muy bien qué ha pasado con esas medidas. Sí que sabemos que se están llevando a cabo o que se han puesto en marcha ayudas a los autónomos, por ejemplo, pero hay otra de las medidas que es el aplazar el pago de ciertos impuestos hasta el mes de diciembre. Sin embargo, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que, por ejemplo, el sello del coche sí tuvimos que pagarlo en junio, cuando una de las medidas que había en esa redacción de esa moción conjunta era el aplazar el pago de los impuestos hasta diciembre de 2020. Pues a lo mejor, dado al falta de personal en el ayuntamiento, pues no se ha podido corregir el cambio este, ¿no? Pues no sabemos a qué. ¿Se estarán dedicando a otros menesteres? Pues, los funcionarios, no sé, que me gustaría saber. No lo sé, la verdad. Nosotros es otra de las cosas que pedimos, es información sobre cuáles de estas medidas se están llevando a cabo y cuáles no, porque la verdad es que a nosotros no nos ha llegado de que se esté haciendo ninguna otra aparte de las ayudas a autónomos. Entonces había muchas medidas que se podían tomar y que se podían tomar desde el ayuntamiento, y desde luego sí que nos gustaría que el equipo de gobierno nos informara de cuáles se están llevando a cabo y de cuáles no, porque que nosotros sepamos, excepto esta... Toda esta moción no fue una moción, bueno, que el grupo del gobierno al final, pues bueno, también la hizo suya. Sí. Digo, bueno, yo te lo pregunto, ¿no? Sí, es que no recuerdo muy bien, y a lo mejor por ahí, como decía mi abuela, por ahí van los tiros. Sí. Bueno, esa moción tuvo un poco de historia. El Partido Popular empezó a trabajar desde abril, prácticamente desde poco después del confinamiento, en esa serie de medidas, con muchas medidas para tomar, pues bueno, lo pusimos en conocimiento de los grupos políticos y se pensó que sería bueno pues hacerlo todos conjuntamente. A ello el Partido Socialista también pues añadió otras muchas medidas. Sí, creo que fueron 70 y no sé cuántas. Muchísimas, sí. Y bueno, pues junto con las que nosotros teníamos y las del Partido Socialista y unas cuantas del partido del equipo de gobierno, pues se llevó a cabo este documento. También participó pues, Ciudadanos, la plataforma, con otras aportaciones. Pero desde luego el grupo pionero, el grupo que empezó y que bueno pues dio el empujón para que esa moción saliera, fue el Partido Popular, con la ayuda y la aportación inestimable del Partido Socialista, es cierto, y bueno, y con alguna aportación también, no toda quizá la que hubiera sido la deseada, pero con alguna aportación también de Izquierda Unida. Y de otro grupo. Esa moción pues se peleó bastante, se luchó bastante, se pusieron cosas, se quitaron cosas, hasta que al final quedó unas 100 medidas, más o menos, consensuadas por todos los partidos políticos, excepto vos, creo recordar, y bueno, pero no sabemos nada más. Aquello allí quedó en el mes de mayo, todas las intenciones son buenas, pero lo que nos gustaría saber es si todo eso se está llevando a cabo, qué medidas se están realizando, cuáles no, en fin, qué es lo que ha pasado con esa supermoción conjunta,
que se hizo pues para paliar los efectos y mejorar la economía y la asistencia social del pueblo de Totana. Oye, hablando de economía, será una rosa, será un clave, ¿eh? En el mes de mayo te lo diré cómo está el tema de los presupuestos. Supongo que ya estarán todo gastado, no lo sé, pero todo acordado con el acuerdo y el beneplácito de todos los grupos que hay, que a lo mejor habéis participado. Supongo que también habrán contado con vosotros, con el Partido Popular. No, a ver. Bendito sea Dios. No. Los presupuestos de 2020 claro, no están hechos. No. No. ¿Se siguen prorrogando los del Partido Popular de hace años? No. Se siguen prorrogando los del 2019, que se aprobaron a final del año pasado, se aprobaron los presupuestos y se han prorrogado para este. Pero claro, estamos ya en el mes de julio, entonces no tiene tampoco sentido entrar en unos presupuestos de 2020. ¿Por qué no se redactan los presupuestos a principio de año? Pues la verdad es que no lo sabemos, pero lo lógico, ¿no?, sería que se redactaran para comenzar con esos presupuestos, o sea, comenzar a finales del año anterior para a principios, enero del curso siguiente, del año siguiente, empezar a gastar conforme a los presupuestos. Claro. ¿Qué pasa? Que si no hay presupuesto, pues el equipo de gobierno puede gastar el presupuesto en lo que quiera y como quiera. ¿Qué ocurre? Pues que estamos en el mes de julio, efectivamente no hay presupuesto y pensamos que ya para lo que queda de año, pues que tampoco ya merece la pena siquiera que se hagan presupuestos de 2020. Ya, pero Maribel, aunque estemos en verano, coñí, en septiembre los presupuestos del 20 se aprueban, lo que queda, y en diciembre pues se aprueban los del 21, ya empezamos el 21 esto, porque si no, el Ayuntamiento de Totana va en el furgón de cola. Hombre, eso sería lo ideal. No, yo te digo claro, que ¿por qué no se hace así? Claro, si lo ideal es que en enero ya se hubieran empezado a poner en marcha los presupuestos. O sea, que se hubieran aprobado en diciembre de 2019. Pero como no es así, se pueden aprobar este año. Sí, se pueden aprobar. Pero, ¿qué pasa? Que si no los aprobamos, pues se va gastando. Ahora mismo no sabemos si queda algo por gastar o ya se ha gastado todo. Y luego hay otra cosa. Si no hay presupuesto, pues puede ocurrir que haya superávit, como ocurrió... Quitamos deuda. Claro, pero ¿por qué hay superávit? Porque no se invierte. Porque es un mal gobierno, digo yo siempre. No, a mí no me convencéis los gobiernos. Porque no hay actuaciones. Que tenemos superávit. Oye, siempre hay donde gastar dinero. Efectivamente. Donde invertir por el bien del pueblo. A eso vamos. Si, no hay por qué tener superávit, lo que hay que hacer es actuar. Lo que hay que hacer es arreglar caminos. Lo que hay que hacer es limpiar calles. Y así gastamos el presupuesto en lo que tenemos que gastarlo. Mira, como me estás diciendo de arreglar caminos, te voy a preguntar una cosa. Me gustaría saber la valoración que haces tú del estado del pueblo de Totana en cuanto al capítulo de servicio. Bueno, pues el pueblo yo creo que es algo que todos los totaneros lo podemos ver, y yo creo que Totana tiene bastantes deficiencias en cuanto a ahora mismo a infraestructuras. Por ejemplo, los parques infantiles pues necesitan de más limpieza, de más arreglo. Las zonas de juego no se han abierto todavía por prescripción sanitaria, pero bueno, lo que es el parque en sí, pues sí que se debería de limpiar, igual que la basura. Eso sí. Yo pasé el otro día por el parque y digo, ostras, ¿se abre el parque para qué? ¿Para que pase el Bartolo solo por aquí? Cuando vi todo aquello cerrado para los críos, uy. Bueno, las zonas de juego es que todo eso está más complicado, pero... Un puesto de trabajo, una persona que limpie, que haga... Sí. Y se va acabando el paro, coño. Pues sí, sí. No, yo digo eso. Pero bueno, los parques, todos los parques, no solo el del centro, sino todos los parques que hay en Totana, pues la verdad es que necesitan de una buena limpieza y de buen arreglo, igual que por ejemplo las fuentes. Yo ayer pasaba por la fuente que hay enfrente de los franceses y bueno... Es que yo me sitúe, que yo... sí, donde está el campo de fútbol. Bueno, pues esa fuente está rota, o sea, tiene... Sí, me di cuenta el otro día que pasé por allá. Y no hay agua. Y no cae el agua. Nada, no hay nada.
Entonces... Digo, aquí no pueden venir las ranas, ni con la cantimplora. Nada, no hay ranas ni hay nada, porque es que no hay agua. Y como esa, pues muchas otras fuentes, por ejemplo, muchos caminos también, que le va creciendo toda la hierba y en qué debes de pasar por esos caminos. Hay una falta de, pues no sé, incluso plagas en los árboles, que deben de ser también no sé, fumigadas, una serie de cosas, y la basura. La basura, pues a veces, yo por ejemplo, en los contenedores que hay en el trasvase, pues se pasan días y la basura no se recoge, la verdad. ¿Es que no se recoge a diario? Pues debería, pero yo creo que algún día que no se recoge. Hay una cantidad de mosquitos y de insectos que son, pues muy dañinos para la salud. Es muy difícil hacer todo esto para que haya más agilidad en el pueblo, para que haya más limpieza, para que haya más, no sé, más infraestructura, y que los vecinos de Totana, que pagamos los impuestos 365 días del año, incluido Viernes Santo, Nochebuena y Nochevieja, tengamos todos los servicios cubiertos. Pues hombre, no debería de ser tan difícil, porque es lo que hablábamos antes. Si en vez de tener superávit, que está muy bien, pero si en vez de tener superávit lo que hacemos es invertir ese dinero en arreglar el pueblo, en las infraestructuras, en la limpieza, en todo lo que hace falta, que es mucho, en parcheo, en todo lo que hace falta, en baches, pues sería muchísimo mejor, lógicamente. No habría superávit, pero el pueblo estaría como debería de estar. Por lo tanto, yo creo que también a veces es problema de saber gestionar los recursos. Importante. Para mí es también muy importante saber gestionar lo que tienes y cómo gestionarlo, cómo dedicarlo y cómo administrar el dinero que tienes. Oye, Maribel, te quiero preguntar una cosa, porque según me han dicho un pajarico, te lo digo como palabrica del Niño Jesús, que en el tema de la reunión que hubo el otro día, porque eso se hizo un poco más tarde el pleno, que al Partido Popular como que no contaron con ellos, en el tema de Cedeto y en el tema de Proinvitosa. ¿Esto no es un poco de paripé del equipo de gobierno? Bueno, fue porque parece ser que no nos había llegado la notificación de que había junta, y entonces pues bueno, no hubo al final porque nosotros no teníamos la información. Por lo tanto, al no tener la información, pues se dejó para más adelante. Oye, que me has dicho que en el tema de los presupuestos no hay. Y yo, como soy cabezón y pregunto hasta que me entere, ¿cómo está el plan general? Bueno, siempre mientras que no lo sepa voy a preguntar, ¿eh? Muy bien. El plan general es, bueno, lo que comentamos el otro día cuando estuve aquí contigo también. Ahora mismo el plan general desde Murcia se ha remitido una serie de subsanaciones que el ayuntamiento tiene que remediar, tiene que arreglar. Tiene que hacer esas subsanaciones para volver a remitir el plan general a Murcia. Tampoco sabemos por qué esas subsanaciones no se han llevado a cabo. Por lo tanto, hasta que eso no esté solucionado, esas subsanaciones no se hagan por parte del equipo de gobierno, pues no se puede remitir a Murcia, y Murcia no puede dar o el visto bueno o el visto malo o lo que sea. Pero esas subsanaciones, lo que se debería de hacer es o contar bien con los técnicos municipales, o si los técnicos municipales, por lo que sea, no pueden o no, pues contratar a una empresa y que hagan esas subsanaciones lo antes posible. Y con eso volverlo a enviar a Murcia para ver si ya, de una vez por todas, pues aprueban el plan general. Sí, una vez por todas en septiembre comenzamos a funcionar. Maribel, tienes que apuntar algo más. Yo te quiero dar las gracias por haber estado hoy aquí. Y bueno, que hemos estado aquí tranquilamente, buena temperatura nos han puesto la gente de por aquí, y darte las gracias por tu presencia, y que los problemas, sobre todo en cuanto a educación y a los colegios, pues que se solucionen de la mejor manera posible. No por el bien nuestro, sino por el bien
de toda la sociedad y por el bien de esos futuros de España, que son los chavales de hoy en día, los estudiantes. Pues sí, pues nada más que agradecerte, Bartolo, tu invitación y esperar, como tú bien dices, que se solucionen esas diferencias, porque desde luego no entiendo por qué hay esta segregación o discriminación o como queramos llamarlo, ya que todos pagamos los mismos impuestos, todos deberíamos tener los mismos derechos. Todos somos iguales, no sé qué es el artículo este que dice en la Constitución, que queda muy bien, que Sí. todo esto es redactado, luego me dicen que el papel lo aguanta todo y todo eso. Maribel, muchísimas gracias. A vosotros. Y a todos ustedes también, señoras y señores, gracias, cuídense, no pasen calor, volveremos a vernos, queden con Dios.